La capital de un país es una puerta de entrada a la cultura y el desarrollo de un país, así como muestra del poder de este. A lo largo de la historia los países han cambiado sus capitales a otras ciudades, otros han ido más lejos y las han construido desde cero. Este es el caso de las 5 capitales que veremos hoy. ¿Para qué las construyen? ¿Y por qué a veces es preferible que poner a otra ciudad como capital? Si te interesa saber la respuesta, quédate, no sin antes suscribirte para conocer más sobre las ciudades. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Con una población de 3 millones de habitantes y más de 4 en el área metropolitana, la primera ciudad de la lista y una de las más famosas, Brasilia, inició sus pasos en la década de los 60, cuando el presidente Juscelino Kubitschek prometió a los brasileños una nueva capital. Esto debido a que históricamente el país había tenido sus capitales, desarrollo y mayor población en la costa atlántica, además de la creciente competencia entre Río de Janeiro y Sao Paulo. La nueva ciudad debía ser construida en el centro del país. Es así como en 1956 el presidente Kubitschek inicia la planeación y construcción de la ciudad, eligiendo al año siguiente el plano piloto de Lucio Costa, arquitecto alumno del famoso arquitecto francés Le Corbusier, uno de los grandes exponentes del movimiento modernista en la arquitectura, y poniendo así en la práctica las tesis de la Carta de Atenas, un escrito que postulaba ciertas acciones para una arquitectura y urbanismo más humano y racional. Asimismo, Oscar Niemeyer fue el arquitecto en jefe y constructor de las obras más importantes, como la Catedral Metropolitana o el Palacio de Planalto, sede del Gobierno Nacional. Joaquim Cardoso fue el ingeniero estructural y Roberto Burle Marx el paisajista. El plan de Costa fue concebido lleno de simbolismo, ya que la forma de la ciudad está inspirada en la señal de la cruz, así como el indicativo de posesión o conquista de una zona poco explorada del país. La ciudad está partida así por dos grandes ejes, el eje monumental y el eje residencial. En el eje monumental se encuentran las actividades políticas y administrativas, y se considera el cuerpo de la ciudad con el estilo y la sencillez de sus edificios, escalas sobredimensionadas y amplias vistas y alturas, produciendo la idea de monumentalidad. Este es el eje que contiene los edificios más importantes del país, como el Congreso, el Palacio de Planalto y la Suprema Corte. Por otra parte, el eje residencial contiene una serie de superbloques con la intención de generar barrios individuales y darles una sensación de intimidad, donde los habitantes encontrarían todo lo necesario sin salir de ellas, mientras que en la parte oriental del lago Paranoá se crearían viviendas unifamiliares de baja densidad. Otra de las características más importantes de la ciudad es que fue concebida para el uso del automóvil, y es porque Costa creía que enfatizando este elemento se daba una sensación de progreso y modernidad, uno de los puntos más criticados al igual que la desproporción de los espacios. Es así como 4 años después de su construcción y un costo de $1.000 millones en su época, Brasilia fue inaugurada un 21 de abril de 1960. Sin embargo, cuando Kubitschek dejó el poder en 1961, las obras se suspendieron y todo parecía ser un fracaso. La nueva ciudad era un elefante blanco y no es hasta 1970 cuando se aprobó un decreto. Toda la maquinaria gubernamental tuvo que movilizarse a la nueva ciudad. De esta manera, Brasilia se ha convertido en una ciudad próspera y con una de las mejores calidades de vida en América Latina. Muestra del poderío económico brasileño y que merece un video exclusivo en un futuro. Tal vez la capital más surrealista de esta lista, Nur-Sultán, o conocida hasta hace no tanto como Astana, es la capital de Kazajistán. Esta ciudad es obra del arquitecto japonés Kisho Kurokawa y cuenta hoy con un poco más de 1 millón de habitantes. Nur-Sultán siempre ha sido una puerta entre Asia y Europa debido a su ventajosa posición desde su fundación, en 1830 por el entonces Imperio Ruso. Sin embargo, no es hasta la era soviética cuando toma importancia esta ciudad, ya que debido al traslado de la industria soviética del occidente, producto de la Segunda Guerra Mundial hacia las estepas kazajas, la ciudad ayudó con el transporte de equipo y herramientas para estas, y en la era de la posguerra apoyó a la recuperación de la economía soviética bajo un extenso programa de agricultura en sus alrededores. Aún así, es hasta la era de la Kazajistán independiente cuando la ciudad toma la importancia de capital, antes establecida en la ciudad de Almaty, instaurada el 10 de diciembre de 1997. De esta manera, en 1998, el gobierno kazajo abre una convocatoria para que arquitectos y urbanistas de renombre diseñen la nueva capital del país, siendo ganador Kisho Kurokawa. Este arquitecto tenía como objetivo preservar y reconstruir la ciudad existente y crear una nueva ciudad en los lados sur y este del río Ishim, el cual divide la ciudad,
permitiendo la simbiosis de la historia y el futuro, además de crear una ciudad innovadora y que rompiera con el pasado soviético. Y vaya que lo logró, ya que hoy Nur-Sultán es una de las ciudades más modernas y económicamente desarrolladas en Asia Central, además de su característica arquitectura futurista al puro estilo de los países postsoviéticos. Como dato interesante, la ciudad ha cambiado de nombre en 6 ocasiones, la última en 2019, en honor hasta el entonces único presidente del país, Nursultán Nazarbayev. Al igual que Nursultán, Abuya tiene la particularidad de ser tal vez la menos conocida de la lista. Capital de Nigeria, hoy cuenta con más de 2 millones de habitantes y en su área metropolitana alcanza los 6 millones. Esta ciudad tiene una historia similar a la de Brasilia, ya que la decisión de mover la capital de Lagos a Abuya surge de la necesidad de unir a las diferentes etnias y religiones que existen en el país. Es por eso que se decidió construir en medio de Nigeria, para hacer una ciudad neutral y estar próxima a todas las regiones, además de que la antigua capital, Lagos, tenía ya serios problemas de sobrepoblación y unas condiciones infrahumanas, y como ocurrió en Brasil, el centro del país necesitaba desarrollarse. La construcción de esta ciudad comenzó a finales de los 70s. Sin embargo, debido a la inestabilidad política y económica que se vivía en el país, las primeras etapas no se completaron sino hasta la década de los 80s, y no es hasta diciembre del 91 cuando se convierte oficialmente en la nueva capital de Nigeria. Las primeras construcciones, así como el plan urbanístico inicial, corrieron a cargo de la Junta Federal, pero algunos edificios, particularmente en el centro de la ciudad, fueron diseñados por el arquitecto japonés Kenzo Tange. Hasta la actualidad, esta ciudad se sigue desarrollando, debido a que su plan maestro contempla la urbanización progresiva de esta ciudad. Gracias a la construcción de esta nueva capital, se ha convertido en una de las ciudades más ricas y modernas del continente africano, y según la ONU, Abuya creció un 140% entre el 2000 y el 2010, siendo la ciudad con mayor crecimiento en el mundo. Aún incluso en la actualidad se ubica dentro de esta clasificación. Canberra comienza su historia de formación cuando en 1901 la Constitución de la recién unida Australia estipulaba la cesión de tierras al gobierno federal, en la región de Yas Canberra, para la edificación de una nueva capital. Y al igual que Brasilia y Abuya, Canberra nace con el objetivo de evitar una competencia entre Sydney y Melbourne por la capital. Esta ciudad es fundada y nombrada el 13 de enero de 1913 y es obra de los arquitectos estadounidenses Walter y Marion Griffin, mostrando en su plan motivos geométricos como círculos, hexágonos y triángulos, y se centró en ejes alineados con importantes hitos topográficos en el territorio de la capital australiana. Sin embargo, producto de la Gran Depresión y de las 2 guerras mundiales en las que participó Australia, la construcción de la ciudad se vio afectada e incluso algunos de los elementos fueron descartados, como es el caso de 2 catedrales. Pero aún así, como casi siempre en los grandes proyectos, Canberra continuó con su urbanización, y en el periodo de 1955 al 75, la ciudad creció a un ritmo del 50% cada 5 años, hasta llegar a los más 400.000 habitantes que tiene en la actualidad. Esta ciudad es un gran ejemplo del movimiento urbanístico de principios del siglo XX llamado City Beautiful, tema para otro video también, así que si no quieres perdértelo recuerda suscribirte, ya que los arquitectos Griffin se inspiraron en la ciudad de Washington y el Plan L'Enfant, que le dio vida. Este movimiento consistía en revitalizar los espacios públicos mediante construcciones con estilo europeo, algo que podemos ver claramente en las grandes avenidas, el Capitolio y los grandes jardines del centro de la ciudad, especialmente en el llamado Triángulo Parlamentario, que engloba el Parlamento australiano, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de la ciudad. Otra particularidad y similitud que guarda con Brasilia es que se encuentra enclavada en un lago artificial, el lago Burley Griffin, en honor al arquitecto que fue especialmente diseñado para enmarcar varios elementos de paisajes que dan a la ciudad su característica belleza. Es así como Canberra se convierte en una de las ciudades más bellas de la lista, y además de compartir muchas similitudes con las ciudades, fiel al diseño urbanístico que prometía rescatar las raíces occidentales de muchos países. La última ciudad de esta lista, y no por lo menos importante, e incluso tal vez lo contrario, es la capital del país más poderoso del planeta. Esta capital es producto de la misma Constitución estadounidense, que establecía crear un distrito independiente de no más de 10 millas cuadradas para la capital del país, siendo fundada esta en 1791 por el presidente George Washington. Así, el presidente Washington dejó en manos del arquitecto francés Pierre Charles L'Enfant el diseño y construcción de la ciudad. El plan L'Enfant presentaba amplias calles y avenidas que irradiaban desde rectángulos,
proporcionando espacio para espacios abiertos y paisajismo. El plan especificaba que la mayoría de las calles se trazarían en una cuadrícula, y para formar esta cuadrícula, algunas calles viajarían en dirección este-oeste, mientras que otras viajarían en una dirección norte-sur. Así, las grandes avenidas se cruzaban con estas calles en círculos y plazas rectangulares que luego honorarían estadounidenses notables y proporcionarían espacios abiertos a la ciudad. El arquitecto basó su diseño en planos de ciudades como París, Ámsterdam, Karlsruhe y Milán. Sin embargo, el presidente despide el Enfant, siendo sustituido por Andrew Ellicott, quien hizo algunas revisiones al plan original, más que nada en el acomodo de sus calles. Sus cambios incluyeron el enderezamiento de la avenida Massachusetts, la eliminación de una plaza y varios otros espacios abiertos, así como la conversión de algunos círculos y arcos en rectángulos y líneas rectas. También, Ellicott cambia e identifica por primera vez a la casa del presidente como el Capitolio. Desafortunadamente, a inicios del siglo XX, la visión de El Enfant de una gran capital nacional se había estropeado por barrios marginales y edificios colocados al azar, incluida una estación de ferrocarril en el National Mall. Es así como el Congreso formó un comité especial encargado de embellecer el núcleo de la ciudad de Washington, lo que se conoció como el Plan Macmillan, que finalizó en 1901 e incluyó la remodelación de los terrenos del Capitolio y el National Mall, la limpieza de barrios marginales y el establecimiento de un nuevo sistema de parques en toda la ciudad, conservando en gran medida el diseño previsto del Enfant. Todo esto bajo el enfoque del movimiento urbanístico de la City Beautiful. También este plan estableció algunas de las grandes obras como el Monumento a Lincoln, la Union Station o el Ministerio de Agricultura. Incluso este plan aún sigue guiando la planificación urbana de Washington y se ha convertido en una parte de la política de planificación oficial del gobierno federal para la capital nacional. Hoy en día, la ciudad tiene poco más de 700,000 habitantes, limitado en gran medida por su bajo perfil de construcciones, el cual es ley desde 1910, como una medida de protección a la arquitectura y el paisaje de la ciudad, lo que ha llevado a críticas sobre la restricción de altura como razón principal por la cual el distrito tiene viviendas asequibles limitadas y problemas de tráfico causados por la expansión suburbana de la ciudad. Aún con todo esto, la belleza de Washington es única, regalando a sus visitantes muestras del urbanismo neoclásico de principios del siglo XX y convirtiéndola en uno de los centros de poder más famosas del mundo. Si te ha gustado este video, recuerda comentar, dejar tu like y suscribirte. Si quieres saber más de un tema o ciudad en específico, hazlo saber en los comentarios.